Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Arabia Saudita en el análisis porque tuvimos una gran carrera en territorio árabe y fue otra victoria de Oscar Piastri. Lo spoileo ahora porque seguramente todo el mundo sabe que el piloto australiano volvió a ganar por tercera vez en el año y por quinta vez en su carrera y que es líder del campeonato, algo que no veíamos desde 2010 a un australiano liderar el campeonato de Fórmula 1. El último fue Mark Webber en Red Bull. Pero bueno, es una carrera bastante entretenida, una carrera bastante buena, bastante que no, en ningún momento se hizo pesada, que siempre tuvo algo que pasaba en el circuito. Si no era una pelea por el liderato, era una pelea por los puntos. Si no era una pelea por los puntos, era una pelea por el cuarto puesto. Y así, entonces, sinceramente una carrera muy buena que a mí me gustó bastante. No más que Bahrein, pero que va a estar más o menos ahí, yo creo. Después veremos al final del video qué puntaje le pongo, porque todavía lo estoy pensando. Pero bueno, arranquemos con los 20 pilotos. Y como último tenemos a Pierre Gasly. ¿Por qué tenemos a Pierre Gasly? Porque clasificó en la novena posición, pero en la chicane de la curva 3 y 4 tuvo un accidente con Yuki Tsunoda que, sinceramente, en mi opinión, fue un accidente de carrera. Porque, sinceramente, no veo que haya la culpa de alguno. Era una curva muy estrecha en la que ambos estaban en paralelo. Y Gasly, intentando volver al circuito rápido para tomar la línea correcta y no chocarse contra la pared, impacta levemente contra Yuki Tsunoda y ambos se van contra la pared. El piloto francés abandona en ese momento la carrera, mientras que el japonés da una vuelta al circuito, se mete en boxes, pero el equipo, al ver que los daños eran severos, decidieron no continuar con la carrera y meter ese coche a los boxes para retirarlo. El incidente entre Gasly y Tsunoda provoca un safety car que sale en la vuelta 1 y con esto hizo que varios pilotos entren en los boxes en esa misma vuelta para cambiar de neumático e intentar algo nuevo de la estrategia. Uno de ellos fue Gabriel Bortoleto, que quedó en la 18ª posición, que tuvo otro fin de semana regular con Sauber, que ya sabemos que el coche de Sauber no da para mucho más, pero esta vez volvió a ser peor que Nico Hülkenberg. Y bueno, Bortoleto, que clasificó en la 20ª posición y después, gracias al safety car en la vuelta 1, el equipo decidió pararlo y cambiar del neumático medio al neumático duro, para después intentar extender esa parada con el neumático duro y quizás, si había otro safety car más adelante, lograr remontar algunas posiciones. Pero no pasó, entonces cuando vuelve a parar, vuelve a quedar último y después quedó muy cerquita de Doohan. En la gráfica ponía que quedó a 42 milésimas del piloto australiano, pero no lo pudo adelantar. Evidentemente, la realización no puso a la pelea por el 17º puesto entre Doohan y Bortoleto, a pesar de que hayan terminado muy cerca el uno del otro, porque había otras cosas en el circuito que quizá eran más importantes que mostrar. Pero bueno, 18ª posición para el piloto brasilero y veremos cómo seguirá en este campeonato. Y como acabo de decir, 17º tenemos a Jack Doohan con otro fin de semana que no logra exprimir el rendimiento de ese Alpine, porque Gasly, si bien se queda fuera de la carrera, tuvo una muy buena clasificación en la 9ª posición, mientras que Doohan no fue tan así, porque quedó en la 17ª posición y después en la carrera también para en la vuelta 1, hace la misma estrategia que Bortoleto para ver si puede remontar alguna posición con algún safety car que podría haber salido eventualmente, pero ese safety car nunca salió. Entonces vuelve a caer en la tabla y después lo empiezan a pasar los pilotos con neumático más nuevo o con más ritmo. Y casi lo pasa Bortoleto, que tenía la misma estrategia que él. Así que otra carrera muy mala para Doohan, que en las entrevistas post carrera se lo ve bastante deprimido, bastante bajón. Tiene sentido igual por la presión que le mete no solo el equipo, sino también los periodistas, con la figura de Colapinto, de Pol Aron y de Kush Maini, que son los pilotos de reserva de Alpine. Pero se lo ve bastante desanimado y veremos si este pequeño parón de 2 semanas logran devolverle el ánimo, logran devolverle lo que viene siendo el potencial, y veremos si corre para Miami, porque se rumorea de que, como ya pasaron las 5 carreras que tenía estipuladas por contrato el piloto australiano, lo reemplazaría Colapinto o Pol Aron o algún piloto de reserva de Alpine. Veremos cómo se desarrolla esta novela, si lo veremos en Miami en 2 semanas y si no, bueno, gracias por todo. 17º tenemos a Lance Stroll con una estrategia más distinta al resto, pero que igualmente no funcionó, porque Stroll larga en la 16ª posición y después en la carrera largó con el neumático duro e intentó extender la parada lo máximo posible para ver si salía un safety car que lo salvara de caer tanto en el
en la parrilla. Sin embargo, no, como dije varias veces ya, no pasó. ¿Por qué hay tantos equipos que apostaron por un safety car en esta carrera? Bueno, por algunas razones, pero una de ellas fue que siempre, en todos los grandes premios de Arabia Saudita, el safety car salió. Y este no fue la excepción, porque salió en la vuelta 1. Pero imagino que los equipos esperaban que saliera otro, ya más en el ecuador de la carrera, por lo que sea que pudiera pasar, y ahí hacer esas primera o segunda parada. Sin embargo, como no llegó ese safety car, esas estrategias que eran arriesgadas no funcionaron y terminaron saliendo peor de lo que los equipos esperaban. Lance Stroll intentó esto, largando con el neumático duro y parando en la vuelta 39, pero no lo consiguió. Y al no conseguirlo cayó bastante en el Relative y terminó en esa 17ª y decepcionante posición de la que Aston Martin se está empezando a acostumbrar. 15º tenemos a Nico Hülkenberg, que también largó con el neumático duro, el piloto alemán que clasificó en la 18ª posición y después fue escalando porque no se quedó tanto tiempo esperando por el safety car como hizo Stroll. Y porque tampoco paró en la vuelta 1 gracias al safety car. Él para en la vuelta 33, pone neumático medio y va hasta el final. Una carrera que bastante poco tengo que mencionar al respecto porque prácticamente no lo pasaron en la realización, porque los adelantamientos que hizo fue por un undercut en su mayoría o porque tenía mejor neumático y había cosas más interesantes en la pista. Y sinceramente una 15ª posición que imagino que no es del todo decepcionante para Sauber porque está en esas posiciones siempre, pero que seguramente se están hartando un poco de encontrarse fuera de los puntos. De igual manera, recordemos que en este campeonato Sauber ya sumó más puntos que en todo el año pasado, también porque pescaron bastante en Australia con el caos que hubo, pero igualmente es algo decepcionante quedarse estancados en esa cantidad de unidades. 14º tenemos a Esteban Ocon con el Haas, que hizo una estrategia distinta a la de Duhan porque paró en la vuelta 1 del safety car y después, como Bortoleto, no volvió a parar. Pero, a contrario de Bortoleto, a él lo ayuda un poco el ritmo del auto para mantener algunas posiciones y fue lo que hizo, lo que consiguió. Consiguió mantenerse en esa 14ª posición y terminó ahí. No hay mucho más que destacar de su carrera porque básicamente con los neumáticos que tenía tan gastados no iba a poder atacar a nadie y era una carrera más que nada para defenderse. Y como tampoco estaba peleando por puntos o por alguna posición importante, no fue muy vistosa su carrera y por eso quedó en esa 14ª posición, que no está tan mal pensando que clasificó 19º. 13º tenemos a Oliver Behrmann, que largó con el neumático medio y después en la vuelta 18 paró y puso el neumático duro y ahí se mantuvo. Otra carrera que también no fue muy destacable porque no tuvo tanta pelea. Alguna vez se lo puso en cámara para ver algún adelantamiento que hizo. Pero la carrera de Behrmann no fue tan vistosa tampoco, al igual que la de Ocon. Clasificó en la 15ª posición, así que solamente subió una en respecto a su quali. Pero poco más que destacar. El piloto británico que debutó en este Gran Premio con Ferrari el año pasado y que ahora no se lleva puntos comparado con 2024. 12º tenemos a Liam Lawson, que en realidad terminó 11º, pero al final de la carrera lo sancionaron. Después vamos a hablar de la sanción. Primero hablemos de lo que fue su fin de semana, que tampoco fue tan destacable del piloto de RB, que en esta temporada arrancó con Red Bull. Clasificó 12º, con lo que fue su mejor clasificación de la temporada hasta ahora. Y después en la carrera mucho no pudo hacer. Peleó por los puntos igualmente porque sobre el final estaban Carlos Sainz, Alexander Albon, Isaac Hadjar y él peleando por ese 10º lugar. En realidad por el 8º, pero él estaba peleando por el 10º. Pero lo sancionaron con 10 segundos por una maniobra inentendible, que fue que él pasa a Duhan en la recta principal y para llegar a la curva 1 ya estaba por completo por delante de Duhan en la curva. O sea, no llegaron ni en paralelo ni nada. Duhan estaba atrás y él adelante. Y encima no había pelea siquiera porque Duhan estaba con neumático muy usado y Lawson venía con neumático nuevo. O sea, no es que ni estaban peleando de hace varias vueltas ni nada. Entonces llegan a la curva 1. Lawson se pasa un poco de frenada y hace la curva 1 un poco pasado y la curva 2 la agarra más por el lado del cordón. Seguramente estén viendo alguna imagen porque
Nunca se aclaró cuál fue la maniobra por la que sancionaron a Lawson. Yo pensaba en un momento, debe haber sido algo que pasó en la vuelta 1, como le pasó a Verstappen. Pero nunca lo pasaron como diciendo, bueno, esta es la maniobra por la que lo sancionaron. No. Y estaba viendo en Twitter yo, y veo de varias fuentes que dicen, por esto sancionaron a Liam Lawson. Y pasa en esta maniobra que, si bien sí pasa por afuera en la curva 2, no la toma por completo, sancionarlo con 10 segundos por dejar el circuito y ganar una ventaja, siendo que antes no tenía una advertencia por límites de pista, porque si esto pasa cuando él ya hizo varios límites de pista, ya infringió varios límites de pista, y no lo... y fue la cuarta infracción ante esto, y ahí lo sancionás con 10 segundos, bueno, lo entiendo. Pero lo sancionan por dejar el circuito y ganar una ventaja que es de 0,1, 0,2, como muchísimo, que no influye nada en la carrera. Me van a decir, sí, bueno, ganó una ventaja, pero se pasó de frenada. O sea, entonces, claro, los que al traccionar la curva se pasan un poquito y ganan tiempo, entonces ahí lo tenés que sancionar a todos. ¿Cómo? No entiendo cuál es el modus operandi de la FIA. Que parecía que por la sanción que le metieron a Verstappen había mejorado con respecto al año pasado, pero después vienen y te sancionan a Liam Lawson por esto. Y no es por defenderlo a Lawson, porque ya vieron los anteriores videos que lo he criticado. Incluso pensaba criticarlo en este video cuando vi la sanción, porque dije, bueno, lo deben haber sancionado por algo que amerite una sanción. Pero después cuando vi la maniobra dije, esto no es sanción ni acá, ni en 2024, ni en 2015. No es sanción. A lo sumo una advertencia sí, porque se fue del circuito. Pero primero que no lo pasa a Duhan por afuera del circuito, porque ya estaba adelante. Segundo que no se salta la curva por completo, toca el cordón, o sea, no es que fue descarado que se pasó y siguió de largo en la curva 1 y 2, no. Pasa, respeta la curva, si va un poco en la curva 2. 3. ¿En qué mundo podés meter 10 segundos a un piloto por una maniobra que le hizo ganar 0,2? Ni un segundo ganó. Que no influye en nada tampoco. Y ahora me vienen a decir, no, la FIA no se fija en las consecuencias. La FIA no se fija en las consecuencias, es mentira. La FIA se fija en las consecuencias. Porque hay una maniobra que la voy a poner en pantalla seguramente para que la vean. Que es que estaban un Haas, ahora mismo no me acuerdo quién era, Bortoleto y Fernando Alonso en la curva 1, peleando. El Haas pasa a Bortoleto, llegando a la curva 1, y Bortoleto vuelve a la trazada ideal porque estaba cubriendo el interior, vuelve por fuera para tomar bien la curva, pero no se da cuenta de que viene atrás Alonso con neumático nuevo. Entonces estuvo a nada, pero a nada, a milímetros, de que ambos se choquen y que termine con la carrera de Alonso y con su propia carrera. Y la FIA le metió una advertencia. Ahí la FIA dijo, bueno, una advertencia. Ahora, yo apuesto todo lo que tengo, que no es mucho, pero todo lo que tengo, a que si la FIA, a que si Bortoleto, aunque sea le rompía el alerón delantero a Fernando Alonso, le iban a meter 10 segundos. Pero de acá a la China, o sea, le iban a meter 10 segundos o 20 si quizá terminaba con la carrera del piloto español o la suya. Para el próximo Gran Premio, para cuando sea. Pero si esa maniobra perjudicaba la carrera de Alonso, Bortoleto se iba a comer una sanción. Como las consecuencias no fueron tan graves, le metieron una advertencia, y como tampoco Bortoleto estaba peleando por nada, porque al fin y al cabo terminó último, no le hicieron nada. Le metieron una advertencia. Ahora, lo de Lawson. ¿Cómo vas a sancionar a Lawson por 10 segundos por eso? Es que yo lo veía y empecé a buscar en Twitter a ver si era por eso verdaderamente que lo habían sancionado a Lawson, porque no me lo creía. Y resulta que sí. Resulta que sí. Pero bueno, como siempre en todos los videos tiene que haber una sesión de descargo hacia la FIA que hace que el video se extienda hasta 40 minutos, porque es inentendible. Es inentendible. Son cosas que lo sacan de quicio aún. Y bueno, y por si no lo aclaré, que me parece que lo hice, pero por si las dudas, repito que Lawson terminó 11º, pero por la sanción fue Fernando Alonso el que ocupó esa posición. Fernando Alonso que vuelve a hacer historia por el coche que tiene y vuelve a terminar en las puertas de los puntos con un Aston Martin que no sirve para nada. El piloto asturiano largó 13º y con una estrategia de que largó con el neumático medio y la vuelta 19 para y pone el neumático duro hasta el final, termina en esa 11ª posición, escalando posiciones
prácticamente debido a la estrategia que fue mejor de la que los pilotos tenían atrás, por la sanción ridícula que le pusieron a Lawson que acabamos de comentar, y porque Fernando Alonso, no tiene otra razón. Pero bueno, poco más para destacar de la carrera de Fernando, que lamentablemente no quedan los puntos por una vez más, pero que vuelve a estar cerca. Él lo sigue intentando a pesar de que el coche y Stroll no ayudan. Ya pasó el tiempo de que no bardeó a Stroll, ya lo vuelvo a bardear porque no hace nada últimamente. Y curiosamente es el que más puntos consiguió para Aston Martin en lo que vamos de temporada. Pero bueno, a veces pasa, a veces pasa. Así que nada, vamos con el siguiente. Y décimo y sumando un puntito tenemos a Isaac Hadjar, el piloto francés que vuelve a demostrar que está teniendo un gran ritmo y que con RB vuelve a sumar un puntito y que estuvo cerca de sumar otro, pero los Williams hicieron un juego de equipo que fue imposible de batir para el piloto debutante en la categoría. Porque largó con neumático duro, clasificó 14º y después en la vuelta 34... Y después en la vuelta 34 paró en boxes y puso el neumático medio. Ahora sí, con un neumático mucho más fresco y mejor compuesto que los Williams, fue hasta el final y apretó con todo, acercándose así a Alexander Albon, que tenía la 9ª posición. Pero Williams tuvo una idea que dijo: las únicas zonas de adelantamiento en Arabia Saudita son en las rectas con DRS. En otro lado tiene que haber muchísima diferencia de ritmo para que un coche pueda adelantar al otro. Entonces Williams pensó: tengo a Carlos Sainz en la 8ª posición y atrás tengo cerca a Albon, que está yendo más lento que Sainz, pero no está muy lejos. ¿Qué hago? Le digo a Carlos Sainz que desacelere y que se ponga a 1 segundo de Albon para darle DRS. Total, como Sainz en el resto del circuito es más rápido, no van a llegar a estar lo suficientemente cerca como para que uno tenga que adelantar al otro. Y es lo que Williams hizo. Sainz desaceleró un poco, le dio DRS a Albon y gracias a eso Hadjar nunca pudo conseguir la velocidad suficiente para adelantar al piloto tailandés. Y gracias a eso ambos Williams terminaron en la 8ª y 9ª posición. Y después de eso, que ahora vamos a hablar de Alexander Albon, el piloto tailandés que vuelve a puntuar en una carrera con Williams y que lo vuelve a hacer de manera espectacular. Porque en su caso, esta vez no tuvo una gran clasificación, no le volvieron a robar como en Bahrein, pero no logró hacer algo muy destacable y terminó en esa 11ª posición. Quedó cerca de la Q3, pero lamentablemente no pudo pasar. Y en la carrera, gracias al choque entre Gasly y Tsunoda, subió un par de posiciones, se puso atrás de Carlos Sainz y ahí se mantuvo durante todo el Gran Premio hasta que se acercó Hadjar y ahí se acercó un poco a Sainz, gracias a que él lo dejó, y con el DRS, como dije recién, se defendió de Hadjar. Esta vez el piloto de adelante defendió a Albon del piloto de atrás. Y 8º y por fin teniendo un gran fin de semana en la máxima categoría, tenemos a Carlos Sainz, que lo vuelve a conseguir, que vuelve a tener ese ritmo que todos esperábamos de él y que vuelve a demostrar que es un gran piloto, que a principio de temporada dijo que iba a necesitar 5 carreras para adaptarse al Williams. Esta es la 5ª carrera y se nota que se adaptó. Ya desde Bahrein se notaba que se adaptó, pero gracias a daños que obtuvo durante la carrera no logró puntuar, de hecho tuvo que abandonar. Pero en este Gran Premio se nota que tuvo el ritmo durante todo el fin de semana, porque no solo superó a Albon en clasificación, sino que también logró una muy buena posición de largada, que fue la 6ª posición, por delante de pilotos como Hamilton, de Tsunoda y Gasly, y bueno, Norris también, pero después hablamos de la clasificación de Norris, que lo dejaron en una muy privilegiada posición de salida. Y el piloto madrileño también se desempeñó bien en la carrera, largando con el neumático medio y en la vuelta 21 poniendo el neumático duro, haciendo la estrategia más esperada por parte de todos los pilotos en este Gran Premio, y la estrategia, creo yo, con más sentido, porque creo que era la que la gran mayoría de pilotos pensaba hacer hasta la primera vuelta que pasó el safety car y decidieron cambiarlo. Pero Williams se aferró a esa estrategia y así fue. Y cuando el equipo le pidió un favorcito de desacelerar un poco, él lo hizo. Que tampoco lo perjudicó porque favoreció al equipo y él estaba muy lejos del piloto delante, entonces no iba a perder nada. Y terminó en esa 8ª posición y sumó sus primeros 4 puntos de la temporada. Séptimo tenemos a Lewis Hamilton, que clasificó en la misma posición y que vuelve a tener problemas para dominar ese Ferrari, que todavía lo tiene recalculando para saber cómo manejarlo, para saber cómo exprimir al máximo, y él dice que no se siente bien en ese auto y
se nota porque las carreras no están siendo buenas. Si bien es el único ganador, entre algunas comillas, de Ferrari esta temporada, porque ganó la sprint de China, todavía no logra exprimir al completo ese Ferrari. Que tampoco es un auto que si lo exprime al completo va a ganar alguna carrera, pero que por lo menos para pelear el podio está. Y Hamilton con una carrera también, estrategia parecida a la de Sainz, larga con el neumático medio, en la vuelta 23 pone el neumático duro y de ahí hasta el final, sin mucho que comentar, solamente que adelantó al piloto de Williams al principio de la carrera y después se mantuvo en esa posición. Sexto tenemos a Andrea Kimi Antonelli, que clasificó en la quinta posición, pero también una carrera un poco destacable del piloto italiano porque fue una carrera bastante solitaria. Solamente perdió la posición con Norris, que largaba por detrás de él y que era esperable que la pierda. Y después poco más que mencionar, larga con medio y para en la vuelta 19, algo que bastante temprano en comparación a otros pilotos, pero después con el neumático duro no tuvo ningún problema y llegó hasta el final tranquilamente. Si hay pilotos que llegaron al final parando en la vuelta 1, él parando en la vuelta 19 iba a llegar de sobra. Quinto Russell, que clasificó en la tercera posición y que no tuvo un fin de semana muy bueno, por lo menos en la carrera, ya que la clasificación fue bastante buena, pero después la estrategia no fue la mejor. No es que erró Mercedes, para mí en este caso fue un acierto del resto de equipos, porque larga con el neumático medio y en la vuelta 20 para y pone el neumático duro, pero después lo adelanta Norris, que bueno, un coche bastante mejor y una estrategia también mejor pensada para llegar al final con mejores neumáticos y con menor cantidad de vueltas, y lo pasó Leclerc. Bueno, al revés, lo pasó primero Leclerc y lo pasó después Norris. Pero lo pasó Leclerc, que también tuvo una gran carrera, una gran estrategia, y después tenía el neumático duro mucho más fresco que el piloto británico y no pudo poner resistencia y por eso lo termina adelantando el monegasco. Una rivalidad que seguro veremos bastante en esta temporada, que será entre George Russell y Charles Leclerc. Veremos cómo se sigue desenvolviendo. Hasta ahora el ganador fue Russell, porque creo que hasta ahora también Mercedes estaba mejor, pero veremos en los siguientes grandes premios cómo seguirá. Cuarta posición tenemos a Lando Norris con un fin de semana bastante malo nuevamente para el piloto británico, que sí, la cuarta posición quizá no parece para llamar bastante malo, pero que tuvo un fin de semana de vuelta. Malo por cómo rinde y por cómo está ese McLaren. Él vive declarando que no es el coche más rápido, que todavía le falta, que no es tan dominante, pero después ves a Piastri ganar y ves que él declara que sí, es el mejor coche, que es el más dominante, que es el que mejor está, y lo demuestra. Hay diferencia de mentalidad que yo creo que es clave entre un piloto y otro, y es lo que está haciendo la diferencia ahora mismo. ¿Por qué? Porque había 23 puntos de diferencia entre Norris y Piastri después de Australia. Y ahora está Piastri primero en el campeonato. Y es lo que hay. Y es lo que a veces pasa, y lo que a veces le pasa a Norris, que entra en una espiral de no soy tan bueno, no puedo exprimir al máximo el coche, no se me da bien esto, y termina perdiendo así varios puntos importantes en el campeonato y termina teniendo malas carreras. En este caso, la carrera en sí no fue muy mala, lo que fue mala fue la clasificación, porque iba todo bien, todo como pensaban, los McLaren ahí primero y segundo, peleando con Verstappen en la pole. Llega a la Q3 y en la primera vuelta de la Q3 comete un error en la curva 4, se va un poco, pisa el cordón y ahí pierde el control del coche y va contra la pared. Afortunadamente para él el choque no fue lo suficientemente fuerte como para que tenga que cambiar un componente del motor o una pieza clave en el coche, entonces pudo largar desde la 10ª posición, si no hubiese tenido que largar desde el boxes, lo cual hubiese sido bastante peor. Y ahí tenía la operación remontada, que era largar con el neumático duro, alargar la parada en boxes hasta la vuelta 34 y después poner el neumático medio. Y fue lo que hizo. Con un muy buen ritmo con el neumático duro y con unos muy buenos adelantamientos, por ejemplo a Hamilton, alargó esa parada lo máximo que pudo y después paró en boxes, adelantó a Russell, se estaba acercando a Leclerc sobre el final de la carrera, pero no llegó a adelantarlo, ni siquiera llegó a ponerse en zona de DRS. Y hay que analizarlo de Lando Norris porque esta vez no es muy importante. Estas carreras son muy importantes porque cuando tenés un coche que está mucho mejor que el resto, lo tenés que aprovechar. Y si no vas a ganar, terminás segundo. Porque después te pasa lo que le pasó a Red Bull el año pasado. Que también Checo empezó bien, empezó siendo segundo y después de la cuarta carrera empieza a perder ritmo, empieza a perder posiciones. Choca.
Termina fuera de los puntos. Lo de Norris no creo que sea tan extremo porque el McLaren tampoco es el mismo coche que el Red Bull. Pero después Red Bull termina perdiendo el campeonato por esas carreras en las que Checo no pudo estar ahí. Y ahora parece como obvio que McLaren va a ganar el campeonato de constructores porque el coche está muy bien sobre el resto. Pero el Red Bull también empezó muy bien el año pasado y miren cómo terminó. Terminó cayendo demasiado, el resto de equipos se le acercó, lo pasó el resto de equipos y terminó tercero en el campeonato de constructores. Entonces, no me quiero meter con la mentalidad de Norris porque es la mentalidad que cada uno tiene. No voy a decir que la tiene que cambiar porque es lo que cada uno, eso es el análisis que se puede hacer cada uno. Pero sí tiene que ser más efectivo, tiene que ser mejor en lo que está haciendo porque la habilidad la tiene. Ya vimos excepcionales carreras de Norris donde nos sorprendió a todos y donde todos dijimos, este chico va a llegar lejos. Especialmente en su año de debut, que le combatió a Carlos Sainz como si fuera él el experimentado y Carlos fuera el rookie. Pero a veces tiene estos espirales y vemos que muchas veces ese chico que bromeaba y que se reía en las radios y que hacía chistes y que cantaba, lentamente está desapareciendo. Lentamente es un chico ahora bajón, que está siempre con la cabeza baja, que en las entrevistas habla desganado, que se nota que tiene mucha presión y que se nota que él está afectando. Y es muy preocupante esto, porque tenés al lado a un piloto que se nota que la presión no le interesa, que él nada más quiere subirse al coche y ganar. Y ese es Oscar Piastri. Entonces, si vos sos alguien que la presión no la está manejando bien últimamente, que tenés problemas para concentrarte o que estás teniendo algunos errores y tenés al lado a alguien que maneja, que no es que maneja bien la presión, a Piastri parece que ni siquiera le importa la presión, que te empieza a contradecir porque vos decís, el coche no es tan dominante y él dice, el coche es dominante. Que decís, el coche no es tan cómodo y él dice, el coche es cómodo. Entonces, uno mira y dice, Norris está complicado. Norris está complicado, porque si no sale de esta espiral, que esperemos que salga en estas 2 semanas que tiene de parón, Piastri va a seguir ganando. Piastri está aprovechando el coche. Y sí, en Australia cometió ese error que lo terminó dejando octavo. Pero después, primero, tercero, primero. Y es el piloto con más victorias esta temporada y el único múltiple ganador en esta temporada con 3 carreras. Entonces, Norris tiene que volver a arrancar, volver a sacarse la presión de encima, y esta es mi opinión igualmente, lo aclaro, sacarse la presión de encima y volver a empezar, volver a arrancar, volver a disfrutar de correr, porque uno lo mira y cuando no gana se ve como si no disfruta, y no es que está enojado porque no ganó como le pasa a Verstappen, él está triste, desganado, sin alma. Triste, desganado, se lo ve sin alma. Se lo ve en las entrevistas como si le hubiese pasado algo terrible. Y a Piastri vos lo ves, gana. Gané, estoy contento, sí. Termina segundo, bueno, tuvimos una buena carrera, sí, estoy contento. Termina abandona, no tuvimos suerte hoy, pero bueno, seguiremos intentando. Entonces, nada, si Norris no vuelve arrancar como digo yo, y es lo que me parece que tiene que hacer. O sea, obviamente yo no estoy en la cabeza de Norris, ni puede decir cómo se tiene que comportar, ni cómo no. O sea, uno no le puede pedir a Norris que ignore todas las emociones negativas que está sintiendo y que de un gran premio a otro tenga una mentalidad de ganador y que quiera terminar primero por 59 segundos y que quiera arrasar en la pista. No, porque no va a pasar. Hay que ser realistas. Y yo creo que si poco a poco vuelve a empezar y se vuelve a encontrar con el mismo, vamos a ver el Norris que todos queremos. Pero ahora se lo ve lejos. Y bueno, ahora vamos con el podio y tenemos a Charles Leclerc con un gran fin de semana y el primer podio de Ferrari en el año. Que la verdad es que increíble. Increíble el podio de Ferrari porque que la verdad es que una gran carrera de Charles Leclerc. Porque la clasificación fue más o menos ahí, clasificó cuarto y después una estrategia, un control de los neumáticos increíble. Porque larga con el neumático medio y después para en la vuelta 29 y pone el neumático duro. Y ya con el neumático duro mucho más fresco y con muchas menos vueltas dadas que Russell, después adelantarlo fue muy sencillo.
lo adelanta, se pone en el podio y puede mantener el ritmo para tener a Norris atrás y que no lo presione, ni lo adelante, ni lo amenace, nada. Y por eso termina en la tercera posición. Poco más que destacar, simplemente que esto que lo deja más perplejo a Hamilton, que declaró que el coche estaba para estar tercero, pero que él no lo encontraba. Y que Leclerc cumple con el podio y que yo creo que es lo máximo que puede aspirar Ferrari, por lo menos en estas primeras carreras. En la segunda posición tenemos a Max Verstappen, que sinceramente en mi opinión yo creo que volvió a tener un buen fin de semana, que logró de vuelta la pole, pero que no pudo mantenerla. ¿Por qué no pudo mantenerla? Y bueno, ahora lo explicaremos porque pasó en la curva 1. Vuelta 1, curva 1. Sorpresivamente Piastri tiene una mejor largada que Max Verstappen y llegan a la par a esa primera chicane que tiene el circuito de Arabia Saudita. Max Verstappen es empujado, por ahora lo vamos a llamar así, después lo voy a explicar un poco más con profundidad, pero digamos que es empujado por Piastri hacia afuera de la pista o hacia el cordón de la curva 2 y él decide saltarse la curva. Mantiene el liderato durante todo el primer stint. Durante ese primer stint le avisan que lo sancionaron con 5 segundos por dejar el circuito y ganar una ventaja. Y él en la radio está enojado, dice malas palabras, se lo nota frustrado. Y después al final de la carrera se lo vuelve a notar de esa manera cuando ve repetida la acción. Lo que yo voy a decir es que para mí la sanción está bien puesta y me sorprendió que le hayan dado una sanción así. ¿Por qué? Porque para empezar, antes de llegar a la curva 1, Piastri está delante. Cuando llegan a la curva 1, Verstappen alarga la frenada, para mí, un montón, para llegar a la par al vértice y que después diga, bueno, estaba adelante, él me empujó, sanciónenlo a él. Y después, durante la curva, Piastri hace un movimiento defensivo, obviamente no le deja mucho espacio a Verstappen, no es que no le dejó espacio tampoco, pero Verstappen frena para no tomar la curva, sabiendo que Piastri no le iba a dejar espacio y tratando de ganar ventaja de esto. Y de esa manera se pudo alejar en el primer stint todo lo que quiso prácticamente, con el limpio y no desgastar demasiado sus neumáticos. Pero no se pudo alejar lo suficiente. Y cuando llega a la parada en boxes, Piastri lo pasa y queda a 5 segundos del piloto australiano, que después maneja la diferencia en ese segundo stint y Verstappen empieza a sacarle tiempo, pero muy de a poco, y termina a 3 segundos la carrera, a 2 segundos, 8, y termina en esa segunda posición. En mi opinión, está bien puesta la sanción. Por lo que dije, Verstappen frena para no tomar la primera curva, frena para seguir de largo. Y me sorprende que haya hecho eso cuando en Arabia Saudita pasó algo, en 2021 pasó algo parecido en el mismo circuito. En 2021 pasó algo prácticamente igual, que fue que después de una bandera roja, él larga del lado de Hamilton, Hamilton larga mejor, y en la curva 1 él se tira desde lejos, llega a meterse en la curva, pero ahí nomás, y después Hamilton no le deja espacio y se va por afuera. Y ahí lo pasa a Hamilton. Entonces, ¿qué dice la FIA? En vez de sancionarlo en ese caso, le dijeron que le devuelva la posición. Entonces nada, le devuelve la posición y no pasa mucho, no pasa. Entonces nada, Verstappen le tenía que devolver la posición, después hace esa devolución de posición medio rara que todos vimos, pero bueno, ese no es el punto. O sea, a Verstappen esto ya le pasó. Está bien con Michael Masi, con otra dirigencia de la FIA, pero ya le pasó. Entonces, ahora hizo lo mismo y se sorprende. Por un lado entiendo que se sorprenda porque la FIA es inconsistente en este tipo de sanciones. De hecho, después le ponen una sanción peor a Liam Lawson por algo que no ameritaba ni una sanción. Pero bueno. Y nada, y después se sorprende, como dije, putea en la radio y por eso pierde la carrera. Pero yo creo que Piastri demostró tener más ritmo que él este fin de semana y por eso el piloto australiano ganó la carrera, su tercera victoria en la temporada, su quinta victoria en su carrera. Y nada que objetarle al piloto australiano, quizá que no haya hecho la pole, pero largó muy bien. Le ganó en largada a Max Verstappen, que eso ya es muy complicado. Y no le ganó la posición en la curva 1 porque se saltea la curva. Si no, ya se hubiese puesto primero y hubiese tenido un mucho mejor primer stint porque no iba a tener aire sucio y porque iba a poder gestionar mejor sus neumáticos. Después cuando para en boxes, si bien McLaren no hace la mejor parada, lo termina adelantando por la sanción de Verstappen, que paró una vuelta después. Y después nada que debatirle. Piastri hizo un gran adelantamiento a Hamilton, perdón. Hizo un gran adelantamiento a Hamilton.
Y siguió. Y después Verstappen no se le acercó, quedó a 2,8, ganó la carrera y es líder del campeonato. Algo que no veíamos desde 2010 a un australiano siendo líder del Mundial de Pilotos. Mark Webber lo fue. Ahora es Oscar Piastri, que Mark Webber de hecho es el manager de Piastri. Y poco más que mencionar para él. Muchas gracias por ver este video. Yo creo que lo que fue en sí el análisis de cada piloto no se extendió tanto, pero se terminó extendiendo mucho por el análisis de Lawson y el análisis de Norris, que yo creo que es lo destacable. De Piastri hay que mencionar que es un pilotazo y de que va en serio en este mundial. Él no es el segundo piloto de nadie y Norris no lo va a tener fácil, como ya comenté. La carrera esta me entretuvo mucho, no creo que haya llegado a ser como la de Bahrein, así que le voy a poner un 6,5, pero sinceramente yo la apruebo, o sea, yo 6,5 lo apruebo. Y nada, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, comenten, síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo. Ah, una cosa que me olvido. Piloto del día. Para mí Carlos Sainz es un claro candidato al piloto del día. Piastri es otro. Y después, si tengo que elegir a otro, dudaría entre si Norris quizá, pero tiene un coche mejor que el resto. Por ahí podríamos meter también a Hadjar. Alguno de esos puede ser. Y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós.